¿Recuerda cuál era la amiga eterna? La amiga eterna que nosotros tenemos, la cruz. Amén. La amiga eterna. Nuestra amiga eterna se levanta siempre contra nuestros enemigos. Así que hoy vamos a hablar de la amiga que, aparte de ser eterna, es también inseparable. Nuestra amiga inseparable. Nuestra amiga inseparable. Y esto aquí está bien. Recuerde, hermano querido, que cada vez que usted piense en la cruz, pensemos que la cruz es un símbolo de la obra redentora y de la salvación completa consumada a nuestro favor allí en la cruz. La semana pasada estuvimos revisando la Escritura y vimos que la muerte del Señor se relaciona de dos maneras. Uno, el Señor se levanta como nuestro mediador. Recuerda aquel pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 9. Decía que el Señor es nuestro mediador, mediador para nosotros que vivimos en el nuevo pacto y también mediador para aquellos que vivieron en el antiguo pacto. También vimos que el Señor es el testador, no solo fue el mediador, sino también el testador. Y para que el pacto fuera cumplido, el testador tenía que morir. Eso explica por qué Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Todo eso tiene que ver con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Si el testador no muere, entonces las cosas que pertenecen al testador no podían ser traspasadas a los herederos. Gracias a Dios que toda la herencia que es de Cristo ha sido traspasada hoy. ¿A quiénes? A nosotros. Ha sido traspasada para usted, su heredero. Él tuvo que morir entonces para redimir al hombre y también para que el hombre pueda heredar el testamento. Había un testamento firmado a nuestro favor. Su muerte hizo que el testamento entonces nosotros pudiéramos heredarlo. Parte de lo que estuvimos viendo también la semana pasada es que la cruz no es un evento de cierta era. Para muchos cristianos, hermanos, la cruz se ha convertido en un monumento. Bueno, fue algo que sucedió hace 2000 años. Y lo que queremos ver hoy es que la cruz no solo es eterna, sino también es actual. La cruz existió desde la fundación del mundo, y lo vimos la semana pasada, porque el Cordero fue sacrificado ¿dónde? Desde antes de la fundación del mundo. La próxima semana vamos a iniciar un ciclo de mensajes acerca del plan eterno de Dios. Y el primer mensaje lo vamos a tratar tratando de trazar un poco el tiempo, la eternidad. Porque muchos no podemos entender a veces cuando dice que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy vamos a tocar un poquito ese tema. El Cordero fue inmolado desde el principio, dice algunas Biblias, hasta ahora y para siempre. O sea, el Cordero que fue crucificado permanece crucificado a efectos de eternidad y aún muestra las heridas allí. En la experiencia espiritual de los creyentes, la cruz tiene que seguir siendo un evento actual. Creo que ahí radican muchos de los problemas que los creyentes tenemos. No entendemos que la cruz sigue siendo un evento de hoy, sigue siendo un evento de hoy. Y nosotros podemos aprovecharnos de la cruz hoy, porque la cruz sigue vigente hoy en día. Para eso vamos a repasar un texto allí en la Escritura. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a repasar esos dos textos, versículos 19 y 20. Capítulo 10, y allí se mencionan algunas cositas, vaya viéndolo. Hebreos capítulo 10. Pásele usted la vista ahí rápido. Capítulo 10, versículos 19 y 20. Cuando usted va leyendo va a tropezar allí con un lugar santísimo que se menciona allí. ¿Ya lo vio? Por ende, también le va a traer tal vez recuerdos, si lo sabe o no, de un lugar santo. También se menciona allí un camino que es, ¿qué dice del camino? Que es nuevo y que es vivo. Piensen eso. El camino que se menciona allí es nuevo
y vivo. Y también se menciona otra cosa, un velo. ¿Lo ve allí? Entonces, para entender bien ese pasaje, queremos recordar algunas cositas del Antiguo Testamento. Queremos recordar el tabernáculo, porque esos pasajes tienen que ver con el tabernáculo. Hay cosas mencionadas allí del Antiguo Testamento y queremos mirarlas un poquito. El pasaje dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿De qué disfrutamos hoy los hijos de Dios, los santos de Dios? De libertad. ¿De libertad para qué? Para entrar en el lugar santísimo. Ese es un privilegio. En el Antiguo Testamento nadie tenía libertad para llegar al lugar santísimo. Solo una persona podía entrar al lugar santísimo, y vamos a ver dentro de un rato que había un montón de requisitos. Nosotros hoy tenemos libertad para entrar al Santísimo. También dice allí, por la sangre de Jesucristo. O sea, ¿quién nos ha dado libertad para entrar en el Santísimo? La sangre de Jesucristo. O sea, que veamos el valor de la muerte de Cristo. El pasaje que está allí no está puesto en pasado, está puesto en presente. Nosotros seguimos teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, que sigue estando vigente, y tan vigente hoy en día como lo estuvo en el Gólgota. Versículo 20. Por el camino que es entonces, ¿de qué manera? Nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Habla de un camino que es nuevo y que es vivo. O sea, si es algo vivo, es algo que está vigente. Si es algo nuevo, es algo que puede estar ocurriendo a esta misma mañana. Es nuevecito. No se ha puesto viejo el camino. Y es totalmente vivo. ¿Que quién abrió el camino? El camino no tiene nada que ver con nosotros. Hubo alguien que lo abrió. ¿Quién lo abrió? ¿Quién abrió el camino? ¿Quién abrió el camino, hermano? Pero dígalo sin miedo, si ahí está claro. Jesucristo mismo abrió el camino. ¿Cómo lo abrió? A través de su carne. ¿Y compara su carne con qué? Otra mención se hace ahí acerca del velo. Y dice que se abrió a través del velo, y aclara que el velo es su carne, el velo es su cuerpo. Cuando Cristo muere, abre un camino para que nosotros pudiéramos entrar y podamos entrar por mucho tiempo al lugar santísimo. Quiero enseñarles una figura del templo. Eso les va a ayudar a entender un poquito. La figura de arriba tiene todo el templo. No sé si lo ven bien de ahí. Tiene todo el templo. Si se fija y ve las casitas a su alrededor, las casitas a su alrededor tienen que ver con la manera en que las tribus se organizaban alrededor del templo. El templo, que era el lugar de la presencia de Dios como figura para nosotros, ocupaba ¿qué cosa? El centro del pueblo. El lugar céntrico era el templo. Y eso para nosotros tiene una enorme figura. Nosotros nos llamamos pueblo de Dios, hemos sido hechos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Pero es verdad que la presencia de Cristo ocupa el centro de tu corazón. Esas son preguntas que nosotros tenemos que contestarnos. Lo que está abajo es lo que se llama la tienda del templo. La tienda, perdón, del tabernáculo. El tabernáculo es todo afuera, las paredes que allá las vemos blancas. Había un altar allí, había también un lavacro. Y había también después la tienda del tabernáculo. La tienda del tabernáculo la tenemos un poquito más grande abajo, cortadita allí. La tienda del tabernáculo se dividía en dos partes. La primera parte era el lugar santo. Muy bien. Y la segunda parte, que están unos punticos ahí en rojo, pero no sé si los ve bien. La segunda parte era el lugar santísimo. Había un velo para entrar al lugar santo. Muchas veces la iglesia ha olvidado que hay un velo para entrar en el lugar santo. Pero nosotros no vamos a hablar del primer velo.
El pasaje de Hebreos no habla del primer velo, sino que habla del velo de más adentro. ¿Por qué sabemos que habla del velo de más adentro? Porque el pasaje de Hebreos que dice, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? Al lugar santísimo. El que estaba adentro, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el día que Cristo murió, se fue rasgado, roto. Y es interesante que la Biblia aclara que fue roto de arriba a abajo, no se rompió por abajo, para evitar que los hombres pensaran que el velo lo rompió el hombre. No, Cristo puso su vida por nosotros. Él dijo, mi vida nadie la toma. Voluntaria, mi vida nadie. No, yo no voy a la cruz porque me lleva Pilato. Yo no voy a la cruz porque los hombres me llevan. Yo voy a la cruz porque yo pongo mi vida. ¿Y la pongo para qué? Para volver a tomarla. El volver a tomarla es parte de la iglesia. Un día Cristo regresará y el Dios levantará de nuevo a su iglesia para volver a tomar a Cristo. El plan de Dios es buscar morada para su Hijo. Y el Hijo hoy mora en nosotros. Dios le está edificando morada a su Hijo. Pero apartándonos allí, pensemos siempre en esto. La gloria era solo manifestada en el lugar santísimo. La gloria no se manifestaba en los atrios, mucho menos fuera del tabernáculo. Ellos tenían que acudir por obligación ¿a dónde? Al tabernáculo, y no en cualquier lugar del tabernáculo. Yo le aseguro que antes de fin de año vamos a regresar sobre esto, pero la gloria solo se manifestaba en el lugar santísimo. Solamente la gloria estaba limitada a manifestarse en el lugar santísimo. Segundo lugar, para entrar en el lugar santísimo había que pasar por el velo, y solo podía pasar una sola persona. Lo que quiero es explicarle que había algunos requisitos para entrar en el lugar santísimo. Número 1, solamente el sumo sacerdote podía entrar, y solamente una vez al año. La historia cuenta que los sumos sacerdotes entraban amarrados, porque si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo sin haber procedido con los requisitos de limpieza, podía morir. Los sumos sacerdotes no podían entrar en el lugar santísimo por la sangre vieja. Y piensen en esto, la sangre del año anterior no les servía. Tenía que presentar cada año sangre fresca y nueva. El sacrificio tenía que ser fresco y nuevo cada año. Hay una extraordinaria figura para nosotros como iglesia, pero ahorita vamos a regresar ahí. La segunda cosa, antes de entrar él tenía primero que ofrecer sacrificio. Primero por él mismo, hermano Emerio. Usted me hablaba de los sacrificios. Antes de entrar había que ofrecer sacrificio. Había un sistema sacrificial que Dios había establecido. Lo vimos un poquito la semana pasada. Todo el sistema sacrificial que Israel tenía lo estableció Dios como una figura de su Hijo y de la sangre que se derramaría de su Hijo en la cruz del Calvario. Tercer punto, tenía que entrar con la sangre de toros y machos cabríos. O sea, no entraba tampoco él solo, sino que tenía que entrar después que él había hecho expiación por él, por el resto de las personas, y tenía que entrar derramando sangre. La manera en que él entraba era derramando sangre. Una hermana me escribió la semana pasada y me dijo, pastor, aquello debe haber sido horrible allí. Y yo le digo que sí. Escuché un dato que me dio hermana Chabela, que estaba escuchando un mensaje. Un día podían sacrificarse 6,000 animales. ¿Usted sabe cuánta sangre bota un animal? Aquello debe haber sido tremendo. Yo no puedo aún imaginarme cómo aquello era. Pero 6,000 animales en un día. Podía haber pasado en un día cualquiera. Así que el sacerdote, el sumo sacerdote, acuérdense que estaban los sacerdotes comunes y corrientes y había también un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo después de estos requisitos. Habían otros requisitos más, pero no tienen tanta importancia. Pero nosotros, hermanos, que vivimos ahora, ¿dónde? En el nuevo pacto o bajo el nuevo pacto.
entramos en el Santísimo, ¿por qué? Decía el versículo, por la sangre del Señor Jesús. Y no tenemos que entrar una vez al año, sino que entramos en el Santísimo a cualquier hora y todo el tiempo. ¿Qué significa entrar en el Santísimo? Posiblemente tenemos que entender esto. Nosotros tenemos acceso al Santísimo. ¿Pero qué significa eso en la vida práctica de los creyentes hoy? ¿A qué entraba el sacerdote o el sumo sacerdote del Santísimo? ¿Qué era lo primero que hacía cuando entraba? Pues era pedir perdón, hermano. Nosotros hoy en día podemos ir a Dios y confesar nuestros pecados. ¿Cuándo? En cualquier momento. Por eso dice el apóstol Pablo, teniendo libertad, hoy nosotros disfrutamos los beneficios del sumo sacerdote. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo derramada, ¿cuándo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, que tuvo vigencia para nosotros y fue exteriorizada en la cruz del Calvario. Pero el libro de Apocalipsis dice que antes de la fundación del mundo, el plan redentor de Dios se hizo. En la eternidad pasada, y entre la eternidad pasada y la eternidad futura está el tiempo. En la eternidad no hay tiempo, ¿entendemos eso? El tiempo fue un día en que Dios decidió crear. Y el tiempo nosotros lo podemos contar en la Biblia a partir de Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, ¿qué principio es ese? El principio del tiempo. Antes de allí había una eternidad que estaba vigente. Un día, en esa eternidad, que podemos llamar eternidad pasada, la semana próxima hablamos un poco allí, Dios introduce el tiempo y decide crear. Y hay todo un tiempo que estamos viviendo bajo ese tiempo para ir desarrollando el plan que estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Entonces hoy nosotros podemos entrar al Señor e ir al Señor y confesar nuestros pecados. También hoy nosotros tenemos la libertad, hermano, y el derecho de tener comunión con Dios. Oh, ¿cómo puede haber hijos de Dios hoy que desperdiciemos eso? Hoy tenemos la libertad de permanecer en comunión con Dios, constantemente y permanentemente. De ahí es donde nosotros hoy sabemos que podemos orar sin cesar, porque podemos tener comunión con Dios permanentemente, porque el lugar santísimo fue abierto para nosotros por la sangre de Jesucristo, por la muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y la tercera cosa, nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Hoy nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios. Hermano amado, el pueblo bajo el antiguo pacto no pudo disfrutar de la presencia de Dios. Solo un hombre podía disfrutar de la presencia de Dios. Pero nosotros hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios. De ahí es que el autor de los Hebreos dice que nosotros hoy vivimos bajo un mejor pacto, Hoy nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y confesar nuestros pecados. Hoy nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y disfrutar de comunión con Él. Hoy podemos permanecer en la presencia de Dios. De ahí es donde el apóstol Pablo dice entonces que nosotros hemos sido puestos con Cristo en Dios. Nuestro lugar de permanencia es en el Santísimo, siempre. Entonces tenemos que pensar un poquito más. Para entrar había que pasar por el velo. El sumo sacerdote no podía entrar, nadie podía entrar si no pasaba por el velo. Y el velo, que significa el cuerpo del Señor Jesús, como ya hemos visto, ese camino a través del velo ya fue abierto hoy para nosotros. El camino fue abierto para nosotros por el propio Señor Jesús. Analizando un poquito el texto a que estábamos refiriéndonos, dice que el camino era primeramente nuevo. La palabra nuevo en el original significa esto, amados hermanos, un camino que es recién ofrecido. Lo que dice allí que el camino conserva su novedad y la conservará eternamente. El camino que Jesús abrió es como si el Señor Jesús lo hubiera abierto hace una hora.
como si el Señor Jesús acabara de terminar de abrir el camino. Y esto no es un invento, después lo vamos a mirar. Acabara de terminar de abrir el camino. El sacrificio de Cristo fue, vimos la semana pasada que Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Pero escuche esto, el sacrificio de Cristo no solo fue algo que fue ofrecido una vez y se acabó. Está bien que tengamos en mente que fue ofrecido una vez y para siempre, lo que significa que el camino es nuevo, significa que el sacrificio de Cristo es como si se estuviera ofreciendo constantemente por nosotros. Eso es lo que significa. Entonces, amados hermanos, aquí vemos la actualidad eterna de la cruz. Imagínense, hermanos, ¿por qué nosotros podemos entrar libremente al lugar santísimo? ¿Porque eres bueno? ¿Por algo tuyo? No, porque la sangre es fresca. Es fresca cada día, porque en el cielo y delante de los ojos de Dios, Él ve el sacrificio de su Hijo como recién ofrecido. La figura del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era que cada año Él tenía que presentar sangre nueva. La sangre vieja no le servía. Él no podía ir y decir, el año pasado matamos tantos toros. No, esa sangre ya no tiene validez. Nosotros hoy, hermanos queridos, el camino delante de Dios, el sacrificio de Cristo para Dios, es hoy recién ofrecido. Y por eso es que la cruz conserva esa actualidad eterna. O sea, la cruz no solamente es eterna, sino que es también actual y fresca. El sacrificio de Cristo sigue hoy siendo fresco. Sin sangre nueva el sacerdote podía morir. Si no hubiese sangre nueva a nuestro favor, nosotros también moriríamos. Entonces podemos ver esa actualidad de la cruz. La sangre de Cristo, gracias a Dios, que considera la cruz como eternamente nueva, como eternamente actual. La cruz no fue un evento, por favor. Eso hace que la cruz se convierta en nuestro memorial eterno delante de Dios. Pero también dice que el camino era ¿qué? Nuevo y vivo. Hay algunas traducciones que traducen así. Un camino que es vivo para siempre. Un camino que permanece vivo. Un camino que da vida. O sea que el camino que el Señor abrió no solamente fue un sacrificio de una vez y para siempre. Es un sacrificio que está nuevo como recién ofrecido. Y es un sacrificio que se mantiene vivo para siempre. Vamos a ver un pasaje extraordinario también en capítulo 5 de Apocalipsis. Usted puede buscarlo. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. Quiero que mientras lo lea piense en la fecha de este pasaje. Piense en el año que Juan está hablando. Piense en lo que Juan está viendo. Pensemos juntos acerca de lo que Juan está viendo. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. ¿Qué está registrado allí? A ver, por algún lugar dice Juan que él tiene una visión, ¿sí o no? ¿Dónde está? ¿En el 1? ¿Dónde lo dice ahí, hermana? ¿Qué versículo? ¿El 3? ¿El 6 dice eso? No me he acordado. Y miré, amén, dice ahí, miré. Juan está teniendo una visión. Y miré. ¿Y qué miró? En medio del trono él vio algo. ¿Qué vio? 4 seres vivientes. ¿Y qué más? Vio los 4 seres vivientes, vio los ancianos, pero hay algo que capta la atención de Juan. ¿Qué vio allí? Sorpresivo. Vio el cordero. ¿Y cómo lo vio? Hermano, escuchen, vean esto. ¿Cuándo fue inmolado el cordero? ¿De verdad? Físicamente, ¿cuándo fue inmolado? En la cruz, físicamente. Sabemos que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Juan está viendo el cordero recientemente inmolado. ¿Cuántos años después? Por lo menos de la muerte física de Jesús han pasado 60 años. No tanto, como 30 y resto de años. Y Juan está viendo el cordero ¿cómo? Recién inmolado.
puede ver, hermano, y lo que nuestra oración es que el Señor nos muestre la actualidad y la frescura de la cruz. Juan lo está viendo en el libro de la eternidad. En el libro de la eternidad, Juan ve al Cordero como recién inmolado. Yo encontré una traducción de la Biblia, no me acuerdo con él, pero como usted tiene, creo que es NBD. NBD dice, lo leo allí, dice, y me miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero. Hay otras Biblias, Reina Valera no lo dice, pero dice como recién inmolado. Hay una traducción de la Biblia que estoy casi creyendo que es NBD, que dice así, en el que eran visibles las heridas. Juan, es NBD la que lo dice. TLA lo dice, ¿verdad? Dice que el Cordero estaba tan recién inmolado. Si usted ve a alguien con las heridas echando sangre, ¿qué usted piensa? El accidente acaba de ocurrir. Lo que está diciendo, hermano, que la sangre de Jesucristo sigue hablando a nuestro favor y seguirá hablando a nuestro favor por la eternidad. El Cordero recién inmolado, el Cordero que abrió un camino nuevo y vivo. ¿Cuántos años habían pasado? Ya dijimos, ¿verdad? Y en el cielo, en la introducción de la eternidad, las heridas del Cordero siguen estando como recién hechas, como recién hechas. La herida de Cristo es la que garantiza la salvación eterna. En algún momento de la historia del cristianismo se comenzó a introducir en el cristianismo el temor a la pérdida de la salvación. Hermano, si usted teme por la pérdida de su salvación, posiblemente usted no es cristiano. Si usted es un creyente bíblico, si usted es un creyente que confía no en sus recursos humanos, no en su bondad, si usted es un creyente que confía y ha recibido a Cristo por el regalo de la gracia de Dios, por el sacrificio consumado de Cristo en la cruz del Calvario, su salvación es eterna. Y es eterna, no garantizada por usted, sino garantizada por la frescura de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es importante que nosotros lo entendamos. La crucifixión del Cordero se convierte en nuestro memorial eterno. Mire, hermano, Dios no va a olvidar lo que hizo. Dios no va a olvidar. La cruz es un memorial eterno. Los ángeles jamás van a poder olvidar esto. Los santos que hemos sido ascendidos y salvos jamás debemos olvidar la redención de la cruz. Hay una foto que no se nos debe quitar nunca de la mente. Hay una foto que nos llenará de amor. Hay una foto que nos llevará a la victoria. Hay una foto que nos llevará al camino de la santidad. ¿Sabe cuál es? La frescura y el recuerdo fresco en nuestra mente de la eternidad y la actualidad de la cruz, de la muerte y la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando de verdad nuestros ojos sean abiertos a esto, hermano, la comprensión de esa actualidad eterna de la cruz traerá fortaleza a nuestras vidas. Usted fue comprado con sangre. Está siendo comprado por sangre. La redención que fue consumada en su momento fue con sangre. La redención que sigue ocurriendo en nosotros es por la sangre y por los méritos de la sangre de Cristo. Esa redención traerá generosidad. Esa comprensión traerá constancia, traerá amor y traerá victoria. El Señor pretende que su cruz siempre sea actual en nuestro espíritu y en nuestra mente. Es una pena que nosotros olvidemos y pasan los años y parece olvidar la cruz. La cruz es un memorial delante de Dios, pero debe ser también nuestro memorial permanente. Mire, hay algo maravilloso que hizo el Señor para ayudarnos a recordar el memorial de la cruz. Hoy, si usted mira esa mesa, ¿qué se está acordando usted? Algunos de ustedes dicen, ese trapo que el pastor puso ahí, qué cosa, ¿no? Y por mucho tiempo pues hemos hecho eso, una mesa la atrapamos con un tapo blanco y le damos un aspecto así todo oscurito así, pero la verdad, hermano, que el Señor instituyó ese memorial.
El Señor en su última cena. Ahora usted se está imaginando el cuadro católico y todo eso ahí de la última cena. Pero la última cena que Él comió con los discípulos, porque se comió la última cena con los discípulos, ¿qué quiere decir la última cena? Porque era la última. Porque en realidad fue la última que se comió. De ahí en adelante ya no hubo más comida. De ahí en adelante fue a la cruz. Pero ese día, cuando Él celebró la Pascua, Él celebró la Pascua judía con sus discípulos. Cuando Él terminó, o está terminando de celebrar la Pascua, Él introduce lo que llamamos, y hemos llamado por 2000 años de la iglesia, o un poco más, la cena del Señor. ¿Por qué? Porque fue una cena que Él hizo. No tiene nada que ver con la Pascua, muy sencillo. Termina la cena y Él toma un pedazo de pan. Termina la cena y del pan que quedó allí Él agarra un pedazo, y del vino que estaban tomando Él agarró la copa. Y ahora introduce su cena. Pero la cena que el Señor introduce tiene algo en la mente del Señor. Si usted leemos 1 Corintios capítulo 11, lo vamos a leer un poquito más tarde, y versículos 25 y 26 y 27, Él dice, cada vez que hagan esto, ustedes anuncian la muerte del Señor. El hecho de que usted entre por ahí y ve esa mesa, y para algunos tal vez Arnold dirá, y esa mesa que rara que está puesta ahí, Arnold, esto es una vez al mes nada más. Pero algún otro que entre y vea la mesa, el primer recuerdo que tiene que venir a la mente de usted, ¿sabe cuál es? La cruz. La muerte de Cristo. Cuando participamos, mire hermano, el Señor sabía claro de algo, que este mundo nos va a atormentar. El Señor sabía claro de algo, que vendría el poder de este mundo para robarnos la atención de la muerte de Cristo. Para muchos, hermanos, estamos tan atareados en el mundo, tan atareados, que hemos olvidado lo que costó nuestra salvación. Hemos olvidado, hermanos amados, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que tiene una vigencia actual, que sigue tan fresca hoy. La cena fue introducida para que el pueblo de Dios, cada vez que la hiciera, pudiera recordar, pudiéramos tener frescura en la mente de la muerte de Cristo y de la cruz y de la sangre derramada por el Señor. Por eso Él dijo, hagan esto ¿cuándo? Dice allí, la Reina Valera dice, todas las veces. La realidad, una buena traducción es frecuentemente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo debemos hacer todos los domingos? Tal vez sí. ¿Lo debemos hacer cada cierto tiempo? Tal vez sí. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Y pastor, ¿y por qué lo hacemos una vez al mes? Desde que yo he estado en la iglesia lo hacemos una vez al mes, qué sé yo por qué. Una vez al mes. Lo que dice allí es frecuentemente. Conozco grupos que lo hacen cada domingo. Son menos, cada vez son menos. Cada domingo. ¿Y por qué? Por el factor tiempo. Pero en realidad el Señor introdujo algo para que nosotros recordáramos. La importancia de esto es el efecto de recordar. Y cuando recordamos la muerte, revisamos la vida que estamos viviendo. El asunto es que como no recordamos lo que nuestra salvación costó, no revisamos la vida que estamos viviendo. Entonces recuerden la mente, llénense, hermano, la mente de la mayoría de los cristianos. A ver, y ninguno se me ponga bravo, yo sé que no es en esta iglesia, es en otra. Está lleno de todo menos de la muerte de Cristo. Óigalos hablar y hablan de cualquier basura menos de la muerte de Cristo. Nosotros cuando nos juntáramos lo único que debiéramos hablar es de la muerte de Cristo. Mantener el memorial constantemente encendido. Nosotros nos hemos llenado nuestra mente de las mismas cosas que está lleno la mente del mundo. Hemos sido descuidados. Lo que cautiva nuestro corazón son las mismísimas cosas que el corazón de la gente del mundo es cautivado. Lo que tengo en el banco, lo que voy a prosperar, el trabajo acá, mi casa allá, la lucha de acá, las mismas luchas.
Eso no es lo que debiera ser lo que rija nuestras vidas. Piénsalo, hermano. El Señor instituyó allí la cena. Ahorita vamos a regresar. ¿Cuáles son los beneficios de conocer la actualidad de la cruz? Le voy a hablar del primer beneficio, hermano. Mire, solo lo nuevo toca la vida de los hombres. A ver, ¿por qué en Estados Unidos todo lo que aparezca nuevo cautiva? Cuando aquí empezaron a venir los Hare Krishnas, eso, han cautivado el país por ahí. Todo lo que aparezca nuevo, apareció un juguetico ahí dando vuelta, un spinner de eso, ya se desapareció, ya no veo a nadie. Porque empezó con un valor, ya yo lo encontré en una gasolinera a 3 pesos. Iba a regalar uno y me dio pena, 3 pesitos, ya van a saber que es muy barato, mejor no regalo nada. Pero empezó por arriba. Todo lo que es nuevo, eso pasa en usted, toca a los hombres. Pareciera que las cosas viejas van perdiendo su valor, van perdiendo su valor. ¿Qué es lo que pasa? Algunos de nosotros llevamos muchos años escuchando acerca de la cruz. Y ya hablar de la sangre de Cristo, ya hablar de los clavos, ya hablar de la corona de espinas. Hemos hablado tanto de la gloria de la cruz, que parece que la gloria de la cruz ha ido perdiendo su valor. Oímos un mensaje de la gloria de la cruz, usted lo oirá hoy. Usted tal vez se sentirá un poquito así dolorido. Tal vez dirá, oh, lo que costó por mí. Usted puede visualizar las espinas en su corona. Puede visualizar el dolor de los clavos. Y posiblemente hasta le dé un poquito, ¿cómo yo voy a vivir la vida que estoy viviendo? Pero ¿sabe lo que pasará cuando salga por esa puerta? Rapidito va a olvidar la gloria de la cruz. El hecho y el primer beneficio de mantener, de conocer la actualidad de la cruz, es conservar la frescura, hermano. Si tuviéramos retratada la cruz del Señor ante nosotros todos los días, ¿cómo sería eso para nosotros? Si cada vez que usted va a decidir, pensar, a meterse en un enredo, tuviera en su mente retratada la cruz, la muerte, el dolor, la obra consumada a nuestro favor allí, de seguro que la vida de nosotros los cristianos sería diferente. Si vemos la cruz del Señor todo el tiempo, su sufrimiento, su tristeza, hermano, la cruz de Cristo no solo fue el dolor de los clavos, la corona. Para el Padre representaron años de tormento. ¿Sabe por qué? Porque el Padre entregó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Un día aquello se materializó. Pero por miles de años el Padre sabía que el hombre caería. El Padre sabía que Él iba a efectuar la salvación y la redención del hombre por el camino de la sustitución. Y el Padre sabía que tendría que ofrecer a su Hijo. Y veía a su Hijo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Si nosotros viéramos, amados hermanos, las heridas en sus manos, sus pies, su corona de espinas. Hay veces ponemos una canción y los pelos se nos erizan, los 4 minutos de la canción. Pero si tuviéramos vigente aquello, si nosotros no solamente habláramos del amor de Cristo, oh pastor, el amor de Cristo es extraordinario, hermano, la cruz muestra, la cruz mezcla amor con sangre. Por favor, yo oigo a los cristianos, oh, el amor me salvó por amor, salvó porque murió, el amor de Cristo está mezclado con sangre. Oh, yo amo a las personas, pero no estoy dispuesto a sacrificarme por ellas. Tú no amas a nadie. Eso es mentira, el amor tuyo es puramente carnal. Carnal. Como es carnal, solo amas a los que satisface tu carne. Y amas hasta que tu carne es machacada. Amados hermanos, si viéramos eso. Hay 2 ejemplos en la Biblia extraordinarios, 2 hombres tremendos, eran seguidores de Jesús.
No lo voy a hablar ahora porque quiero que lo hablemos en el grupo. Uno se llamaba José de Arimatea, ¿recuerdan de él? José de Arimatea, ¿recuerdan? ¿Qué recuerdan de José de Arimatea? Dio su tumba. ¿Dio la tumba? ¿Qué más? ¿Ese? ¿Recuerdan uno que se llama Nicodemo? ¿Y qué recuerdan de Nicodemo? Era un principal de los judíos. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de Nicodemo? Fue a ver a Jesús por la noche. Era discípulo de Jesús. Pero ¿sabe cuándo se acercó a Jesús? Por la noche, para que nadie lo viera. Porque no quería perder su reputación. José de Arimatea y Nicodemo son dos hombres que se parecen extraordinariamente. Si usted quiere saber la otra parte, tiene que ir a su grupo esta semana para que lo discutan ahí. Espero que el Señor le muestre durante la semana en qué se parecen estos dos hombres. ¿Qué pasó con ellos que cambió la historia de sus vidas? ¿Qué pasó con ellos que cambió la historia de su vida? Nosotros, hermanos, de seguro seremos conmovidos y cesaremos de hacer cosas que le causen tristezas al Señor. Si vemos la actualidad eterna de la cruz, este es otro beneficio, y su inmutable naturaleza, nuestra muerte por el pecado también será inmutable. ¿Por qué podía decir el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado? El apóstol no decía, con Cristo un día estaré crucificado. Él hablaba ¿dónde? En presente, actual. Con Cristo estoy. La obra de la cruz para Pablo era algo actual. ¿Usted está crucificado con Cristo, sí o no? ¿Le gusta pensar que está resucitado? ¿Esa suena bien? Pero también está crucificado. Y también usted está ascendido. Y también usted ha sido sentado en lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Entonces veámonos allí. Si nosotros, hermanos, vemos esto, si nuestros ojos son abiertos a la actualidad eterna de la cruz, vamos a ver que es inmutable. Esto no cambia. No, nadie puede cambiar el hecho de que usted permanece en la cruz. Y si permanece en la cruz, su vieja naturaleza ha sido aniquilada. Y su vieja naturaleza no es la que tiene que gobernar su vida. Su muerte no es apenas algo que aconteció. Es algo que está con nosotros continuamente. Y ya lo tocamos. Cuando caemos continuamente, cuando caemos inconscientemente, y el Padre no nos rechaza, y gracias a Dios que Él no nos rechaza. Nosotros pecamos. Nosotros caemos. Hay un versículo extraordinario en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Dice allí que Jesús hace algo cuando nosotros caemos, el Padre hace algo cuando nosotros caemos inconscientemente. ¿Puede buscarlo ahí, hermano? No me acuerdo si lo tengo aquí. No, no lo tengo. 1 de Juan 1:7, dice allí, y la sangre, ¿lo tiene allí? ¿Sí lo tiene o no? Pero si andamos en luz, ¿qué más sierva? Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero que usted escuche esta palabra, esta limpieza, esta palabra. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Nos limpia. ¿Sabe que esa palabra en español, yo no sé ni cómo se dice esto, pero es algo que está sucediendo constantemente? Creo que esto se llama presente continuo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos está limpiando constantemente de la borrachera. No, nos está limpiando constantemente de todo pecado, de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, vamos a Él, confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar y su sangre nos va a purificar. Y esa es la actualidad eterna de la cruz. Esa es. No hay cristiano que pueda permanecer en acusación si entiende la actualidad eterna
de la cruz. No hay, hermano. Muchas personas no saben que son salvas para siempre. Una de las cosas que hay en el cristianismo es miedo, es acusación. No entendemos Romanos 8:1 cuando dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted puede saber la otra parte, pero dice ahí, ninguna condenación hay. Hay una salvación eterna y hay una sangre que habla a nuestro favor todos los días y para siempre. Levítico 6:9, y esto es lo que en la Biblia se conoce como la ley del holocausto. Yo quiero que miren allí, bueno, no lo mire, si lo tengo acá. Levítico 6:9, amados hermanos, mírenlo allí. Levítico 6:9, ¿lo ven allí? ¿Lo pueden leer en la pizarra? Allá en la pantalla. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, mire esto, que hay una figura allí para nosotros tremenda. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo que le dijera? El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche y hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Allí dice, esta es la ley del holocausto. La ley del holocausto es una extraordinaria figura de la cruz. Es una extraordinaria figura de la muerte de Cristo. Israel podía estar viviendo como le diera la gana a ellos. Ellos podían estar o permanecer murmurando en el desierto, como le acostumbraba a hacer Israel. Israel se parece a nosotros. Salimos de aquí y somos víctimas de los temores. Salimos de aquí y las ocupaciones del mundo nos distraen. Salimos de aquí y el mundo acaba con nosotros. Israel así igual. Pero a favor de Israel, todo el tiempo, toda la noche, nosotros vivimos en la era más oscura de la historia del hombre. ¿Por qué? Porque el sol de justicia, dice Romanos, fue levantado de la tierra. Romanos 13. Amados hermanos, hoy podemos nosotros vivir como quiera. Pastor, usted está diciendo que los cristianos podemos vivir en pecado. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a pesar de que vivimos, como en aquellos tiempos, en la noche oscura, toda la noche, y hasta que resplandeciera, hasta que alumbrara el sol de nuevo, había un sacrificio en el altar, había un holocausto en el altar, que se estaba quemando toda la noche a favor de Israel. Se estaba quemando toda la noche. Yo no sé si usted puede ver la figura. Hay hoy un holocausto sobre el altar, toda la noche, quemándose a nuestro favor. El holocausto es figura de Cristo. El altar es figura de la cruz. La noche es figura de los tiempos que está viviendo la iglesia hoy. Pero a nuestro favor, la ley del holocausto sigue funcionando. Hay un holocausto ofrecido constantemente, la eternidad de la cruz intercediendo por nosotros. Que el Padre, amado hermano, pueda abrir nuestros ojos para que podamos ver el misterio escondido en la cruz de Cristo. La vida suya solo usted la conoce, pero déjeme decirle algo más. El Padre la conoce perfectamente. Nosotros ahora vamos a tomar la cena del Señor. El apóstol Pablo dijo de una manera tremenda en Gálatas 6:14: lejos de mí esté el gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo vivió toda su vida gloriándose en una sola cosa. Nosotros podemos hablar de Pablo como un gran hombre. Estoy seguro que Pablo le mandaría callar la boca si usted empieza a hablar de él como un gran hombre. Porque la única cosa que el apóstol Pablo se glorió toda su vida fue
de la eternidad de la cruz. ¿Por qué él dijo esto? En el versículo siguiente. Porque por la cruz yo he sido crucificado para el mundo. Y el mundo ha sido crucificado para mí. Para Pablo su vida entera la cruz fue el memorial. La cruz, hermano, es el asunto más importante del cielo en la tierra hoy. La cruz, la eternidad de la cruz, la vigencia de la cruz. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios en el capítulo 11 y le dice que les enmienda de cómo tomar y participar en la cena del Señor. Y voy a tomar un texto allí en 1 Corintios 11. Es el mismo que leo toda la semana, todos los meses. Casi me dan ganas de decirlo de memoria, pero no quiero equivocarme. 1 Corintios 11. Usted puede leerlo, hermano, porque no lo tengo ahí. 1 Corintios 11. Y vamos a empezar a leer allí en el versículo 23. Ya vimos que la cena fue introducida ¿para qué? Para que la iglesia pudiera pensar. Para que el pueblo de Dios pudiera recordar. Y al recordar, revisar. Al recordar, revisar. Dice allí, usted lo tiene, hermano, 1 Corintios 11. Yo quiero que usted lo busque, usted le ponga la mirada allí, yo lo voy a ir leyendo. 1 Corintios 11, versículo 23. ¿Lo tiene allí? Dice el apóstol. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol había enseñado estas cosas a la iglesia. Mire, hermano, esta iglesia había aprendido del apóstol Pablo, qué sé yo, 10 años antes. La verdad que no sé, pero muy poquito tiempo antes. Ahora el apóstol en su primer viaje misionero funda la iglesia, le está escribiendo después del tercer viaje misionero. No habían pasado 12 años, tal vez 15. Ellos habían olvidado lo que el apóstol le había enseñado. Él le está diciendo, yo recibí del Señor lo que también les enseñé. Y les recuerda que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él no está hablando de la Pascua, está hablando de la cena que el Señor instituyó aquel día. Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Él le está diciendo, esto yo lo recibí del Señor, esto fue lo que el Señor hizo, esto fue lo que yo le enseñé. Mire, hermano, ellos habían olvidado aquello que ellos ahora en la cena del Señor estaban haciendo una borrachera. En la cena del Señor ellos habían agarrado y hacían un fiestón como el del Big Day, pero con licor. Cada uno se comía la comida del otro. El que llegaba tarde no encontraba comida. Los hermanos escondían la comida debajo de la mesa. Dios santo. El que traía mejor comida decía, no, esto es para mí, para mis amigos, el resto que se coma lo que sobre. Eso es lo que estaba pasando en Corintios. Habían pasado 10 años de que el apóstol le había enseñado y en 10 años habían perdido la frescura de la cruz. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y el versículo 26, dice así, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.